Buenas noches. Nadia Calviño era la favorita sobre el papel, pero finalmente el candidato irlandés ha conseguido hacerse con la presidencia del Eurogrupo en segunda votación. Varapalo para Pedro Sánchez, y más aún cuando la Unión Europea decide los fondos económicos para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. Calviño pierde esa oportunidad para estar al frente del Eurogrupo en un momento que se antojaba muy importante. 5 fallecidos y 241 casos en las últimas 24 horas por coronavirus. El COVID-19 sigue latente en España y preocupan los rebrotes que se están registrando, los peores, los de Segriá en Lérida y Amariña en Lugo. En España hay 73 focos activos que afectan a 15 de las 17 comunidades autónomas, a excepción de La Rioja y Asturias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en una entrevista que se plantea revisar la inviolabilidad del rey y también su aforamiento. Palabras que no han pasado desapercibidas hoy y que analizamos en Noticias El Toro Televisión en unos minutos. En medio de una campaña electoral tensa en el País Vasco, la lápida de la tumba de Fernando Buesa ha sido atacada con pintura roja. La fundación, constituida por su familia tras su asesinato por ETA en el año 2000, ha denunciado este sabotaje y ha denunciado que el discurso del odio sigue presente en nuestra sociedad. Tenemos novedades en el tema de las apuestas porque Alberto Garzón ha vuelto a cambiar el guión y ahora tan solo limita esa publicidad, ese patrocinio de los juegos de azar y de las apuestas en un horario de 1 a 5 de la madrugada. ¿Dónde se aplican estas restricciones? Se lo contamos en unos minutos. Localizado el cuerpo sin vida del alcalde de Seúl, esta misma tarde los agentes han hallado su cadáver después de haber preparado un intenso dispositivo de búsqueda tras una misteriosa desaparición. La hija fue la que denunció no saber nada de él, asegurando que había dejado un mensaje a modo de testamento antes de irse de casa. Preocupantes nuevos contagios de coronavirus que siguen poniendo de manifiesto que esa normalidad de la que tanto se está hablando sigue estando muy lejos. La aparición de nuevos brotes de coronavirus en Tarragona, Baleares, Almería o Navarra este jueves eleva el número de focos activos a más de 70, en concreto 73, que afectan a 15 de las 17 comunidades autónomas, a excepción de La Rioja y de Asturias. De ellos, la máxima preocupación sigue centrada en la comarca del Segriá y Amariña, donde desde el domingo se están aplicando fuertes restricciones a las entradas y salidas del territorio que afectan en total a unas 280.000 personas para frenar esta expansión del virus. También se ha registrado un fallecido por ese brote de coronavirus en Lérida. Preocupan, como decimos, esos 2 focos detectados en la comarca del Segriá en Lérida, que suma en las últimas horas 46 nuevos positivos y el primer fallecido desde el confinamiento, y también en la zona de Amariña, en Lugo, con 175 positivos. Más de la mitad de estos casos son asintomáticos. Así lo ha confirmado Fernando Simón, el Ministerio de Sanidad, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que también ha cifrado en 5 personas las fallecidas en las últimas 24 horas y en 241 contagios nuevos. Se están detectando muchos casos asintomáticos que implican todo el esfuerzo de detección alrededor de esos brotes que se está haciendo. Es una muestra del esfuerzo de diagnóstico y el esfuerzo de control que están haciendo las comunidades autónomas. Se están identificando casi el 70% de los casos como asintomáticos. Son casos que probablemente son o infecciones resueltas pasadas o personas que no van a desarrollar síntomas en ningún momento, y un pequeño porcentaje de esos quizás desarrollen síntomas en los próximos días, pero es un porcentaje relativamente pequeño. Además, se han notificado en los últimos 7 días, con fecha de defunción en los últimos 7 días, 10 nuevos fallecidos. Hoy ha sido el primer día de mascarilla obligatoria en Cataluña, una medida que también se va a extender a Baleares. Las islas van a modificar el decreto de nueva normalidad y van a dar un ligero paso atrás en esa relajación de las medidas de prevención del coronavirus. El Gobierno de Baleares va a imponer el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos y lugares de acceso público, a excepción de playas y piscinas. Una decisión que se toma después de registrar varios rebrotes de coronavirus, todos controlados por el momento. En concreto, 8 en Mallorca, 1 en Menorca y otro en Ibiza. Será obligatorio a partir del lunes y, al igual que en Cataluña, los que no cumplan con esta norma se van a exponer a una multa de 100 euros. Los turistas también tendrán que ponerse la mascarilla.
Y en Extremadura, rechazada la comisión de investigación que se iba a realizar sobre la gestión que se ha llevado a cabo durante la pandemia en las residencias. Un hecho que ha abierto un enfrentamiento entre los diputados regionales del Partido Popular y Partido Socialista. La Comisión Circo de Residencia busca retorcer el dolor de las familias y hacer una causa política. No es una frase mía, es una frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Ayuso. Señorías, el Grupo Popular solicita la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores en la crisis sanitaria, cuando ya nos han sentenciado declarándonos culpables y ahora quieren que se celebre el juicio. No, señorías, las víctimas no van a ser honradas con el silencio impuesto por ustedes y los familiares no van a ser reconfortados con el olvido. Ustedes quieren que esta realidad, la de las víctimas, se apague. Por eso negaron el luto y tapan ahora con ausencias insoportables un funeral de Estado. Y el presidente del Gobierno ha anunciado este jueves un macroplan para la ciencia, un proyecto que estará dotado con más de 1.000 millones de euros. Sánchez ha indicado esta misma mañana que la ciencia y la investigación deben ser los pilares sobre los que se sustenta el futuro de España. El plan supone una inversión de 1.056 millones de euros en ayudas directas en el año 2020 y en el año 2021. En 2020 el plan de choque va a movilizar unos 396 millones de euros, el resto se va a movilizar en el año 2021. Y a esta inversión hay que sumar un total de 508 millones de euros en préstamos con condiciones ventajosas para las empresas innovadoras. Quiero además también, porque aquí se ha comentado, que este plan de choque solo contiene medidas de impacto a corto plazo, de lo urgente, pero que evidentemente tenemos que mirar a lo importante que es apostar de forma sistémica y estructural por la recuperación de nuestro sistema científico y de innovación. Al igual que lleva haciendo Alberto Núñez Feijóo durante todos estos últimos días, Pablo Casado ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los gallegos, asegurando que votar en las urnas este domingo es una práctica totalmente segura. Al mismo tiempo, el dirigente del Partido Popular critica a aquellos que generan alarma. Esas mismas garantías de seguridad que se han visto estos meses se van a garantizar en caso de unos rebrotes que están perfectamente localizados y que no puede llamarse al alarmismo como está haciendo otros partidos. Así que tranquilidad para ejercer el derecho a voto, pero al mismo tiempo responsabilidad para decidir qué es lo que queremos para la Galicia de los próximos 4 años. Escena preocupante la que se vivió ayer por la tarde en el metro de Madrid, en la estación de Sainz de Baranda. Decenas de pasajeros se quedaron atrapados en el vagón. Todos llevaban mascarillas, como pueden ver, pero la sensación de agobio era más que evidente por las quejas. Pedían constantemente que como mínimo se abriesen las puertas. Unas imágenes que son bastante habituales en estas últimas semanas y que ponen en evidencia cómo los ciudadanos tienen miedo a contagiarse en el transporte público. Justo ayer, a primera hora, la línea 3 del metro de Barcelona iba muy llena y era imposible mantener la distancia de seguridad. Después de muchas críticas y también de muchas presiones, la Organización Mundial de la Salud ha decidido crear un comité para poder analizar la gestión y la actuación del organismo en la actual pandemia. Será en noviembre cuando esté listo el primer informe provisional. En el mes de enero se va a discutir más a fondo sobre el asunto y no habrá conclusiones hasta la primavera del año que viene. Una noticia que se produce 2 días después de que Estados Unidos notificase su salida del organismo en un año por lo que considera mala praxis. Hasta ahora, Estados Unidos era el mayor donante de la OMS y le aportaba entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente lo que viene a ser el 15% del presupuesto total del organismo. Ofensiva contra la corona española sin precedentes. El supuesto patrimonio del rey Juan Carlos, escondido en paraísos fiscales, ha provocado que el gobierno saque a debate ese concepto de la inviolabilidad judicial. Patricia Tenorio.
Las últimas informaciones conocidas sobre el supuesto patrimonio del rey don Juan Carlos oculto en paraísos fiscales han vuelto a situar en el foco mediático a la Casa Real. En una entrevista concedida al diario.es y a Infolibre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que esas publicaciones son inquietantes y perturbadoras y ha celebrado que la Casa Real esté marcando distancias. Además, Sánchez ha sugerido algo que ha hecho saltar todas las alarmas, y es que el Gobierno plantea revisar el artículo de la inviolabilidad recogido en la Constitución, porque asegura que el rey es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos. Escuchen. Este es un gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. Un mensaje que el Gobierno ya ha defendido en otras ocasiones y que los partidos que lo conforman, PSOE y Unidas Podemos, también propusieron desde la oposición. En la misma entrevista, Sánchez aboga por una reforma en la Constitución para limitar el aforamiento de los cargos públicos a lo que dure su actividad parlamentaria, y por ello también quiere aplicarlo para el jefe del Estado. Por otro lado, la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha defendido hoy mismo en su cuenta de Twitter que la única manera de que el rey Felipe VI se desvincule de su padre Juan Carlos I y de sus presuntas irregularidades es mediante la realización de un referéndum y su abdicación. Pero no es sorpresa, pues ya conocíamos la postura de los de Podemos. Veremos qué decisiones toma finalmente el Gobierno en cuanto al rey emérito. Gracias, Patricia. Muy buenas noches. Se siguen aflorando los socialistas que mantienen una postura contraria a Pablo Iglesias y a sus ataques contra los medios de comunicación. El último de ellos ha sido Guillermo Fernández Vara. El presidente extremeño ha sido escueto, pero muy contundente. Que no lo comparto en absoluto, porque creo que la política, cuando en la política aparecen insultos, deja de ser política de la buena para convertirse en política de la mala. Guillermo Fernández Vara se suma a las críticas que escuchábamos ayer de Margarita Robles o de Carmen Calvo. Otra dirigente del Ejecutivo que hoy mismo se ha manifestado en contra ha sido la mismísima portavoz, María Jesús Montero. Bueno, yo creo que algunas veces las formas de expresarnos pueden poner el acento en una materia o en otra. Yo creo que el vicepresidente se refería fundamentalmente al derecho a la crítica, pero en cualquier sociedad hay libertad de expresión respetando unos límites que evidentemente pasan por no incurrir en el insulto, no incurrir en las amenazas, sino simplemente con los argumentos intentar imponer el criterio de la razón, como hacemos todas las personas civilizadas, y en ese sentido yo creo que es en el que el Gobierno permanentemente está dando muestra, porque está recibiendo ataques y durante la pandemia lo hemos visto muy claramente. A 3 días de las elecciones vascas, los radicales se mancillan la tumba de Fernando Buesa. La lápida de la misma, del exdirigente socialista asesinado por la banda terrorista de ETA, ha sido atacada con pintura roja durante la pasada noche. La fundación que lleva su nombre ha denunciado este sabotaje y también ha criticado que el discurso del odio sigue estando presente en nuestra sociedad. Este ataque se produce a días de que los vascos acudan a votar y en medio de una campaña electoral ya muy tensa, porque viene precedida de ataques de radicales contra sedes y también contra varios dirigentes políticos. El separatismo y el adoctrinamiento catalán ha hecho su aparición en las pruebas de los exámenes de selectividad. El separatismo catalán ha vuelto a mostrarse como una víctima en estos exámenes. Y atención, porque en Cataluña, esto ha ocurrido en Baleares y en Cataluña, y en la región catalana muchos de esos alumnos que solicitaban realizar la prueba, para hacerlo en castellano tenían que solicitarlo previamente y era notificado como un caso anómalo. Los estudiantes se enfrentan durante estos días a la convocatoria de selectividad más complicada en su organización por la pandemia del coronavirus. Y en Valencia y Baleares parecen empeñarse en complicarlo todavía un poquito más, aprovechando para introducir contenidos ideológicos en algunas de las asignaturas. Vean si no lo que han hecho en la prueba de lengua y literatura catalana de Baleares, donde se instaba a los estudiantes a comentar un artículo de opinión en el que el autor critica que los asistentes de voz electrónicos no estén adaptados para contestar en catalán a los usuarios de los países catalanes y sí puedan hacerlo en castellano.
Estamos hablando de un asistente que nos ayuda o nos distrae, no de un guardia civil, pero de momento no funciona si no hablas la lengua del imperio. Si nos pasamos tantas horas hablando con estos utensilios en castellano, será una derrota más de nuestra lengua, más significativa que la que sufrimos día a día en la Administración de Justicia o en la cartelera del cine. Un evidente adoctrinamiento con el que apenas se ciñen a pedir a sus alumnos un análisis sintáctico y morfológico del texto, sino que también se pide reflexionar sobre el conflicto lingüístico, minorización y normalización. Unos exámenes que muestran una amenaza en toda regla con la que pretenden amedrentar a los más jóvenes, porque ahora parece que la nota de acceso a la universidad depende de lo acertada que sea la respuesta que estos sectarios y radicales independentistas quieren escuchar. En definitiva, esto es, sin duda, un atropello gravísimo más a las libertades de los españoles. Vamos con más noticias del día porque Anticorrupción ha solicitado a la Guardia Civil que investigue el entramado de ayudas dadas al hermano de Ximo Puig y también a sus socios. La Fiscalía ha pedido que se realice un estudio de los gastos incluidos por el empresario Francis Puig y sus socios en las subvenciones otorgadas por el gobierno catalán y valenciano para determinar qué sucedió realmente. Se busca esclarecer si se trata de un grupo de empresas que cruzan facturas para así poder justificar el empleo de las ayudas públicas. El importe total concedido a estas sociedades del hermano de Ximo Puig podría superar el 1.000.000 de euros. También se ha ampliado esta investigación a ayudas concedidas por el Gobierno de Aragón. Y atención, porque un nuevo informe de Hacienda desvela, eleva a 16.600.000 euros el fraude fiscal de Jordi Pujol Ferrusola. El documento al que han tenido acceso el Periódico de Cataluña y el diario El País especifica que el cambio en la cuantía es consecuencia del reciente descubrimiento de dos cuentas abiertas en un banco suizo, cuyo titular era el hijo del expresidente. Ambos medios aseguran que los delitos cometidos por el fraude fiscal entre 2002 y 2006 estarían ya prescritos y que solo se podría actuar legalmente por las irregularidades de los últimos 6 años, en los que el dinero defraudado por la pareja ascendió a más de 9 millones de euros. Y finalmente, Nadia Calviño ha perdido la votación para convertirse en la nueva presidenta del Eurogrupo. Ha sido el candidato irlandés el que ha conseguido llevarse esa victoria en una segunda ronda. Partía como favorita, pero en la primera ronda no ha alcanzado el mínimo de 10 votos que necesitaba para ser la elegida. Los ministros de Economía de la zona euro han tenido que ir a una segunda votación en la que el candidato luxemburgués se ha retirado. El principal rival de Nadia Calviño era el irlandés, que pertenece al bloque del Norte y que ya se esperaba que pasase a la ronda final tras haber apartado al tercero. Al igual que le sucedió a Luis de Guindos en 2015, sus colegas han optado por un candidato mucho más conservador. Después de protagonizar la foto en el Palacio de la Moncloa por ese pacto del empleo, esta misma mañana los agentes sociales se han vuelto a reunir con el Gobierno para poder regularizar el teletrabajo. Desde los sindicatos piden que este acuerdo esta regularización del teletrabajo tiene que hacerse con un acuerdo. Hemos planteado y vamos a continuar planteando al Ministerio de Trabajo. A mí me parece que no sería la mejor solución. Si no hay otra, tendrá que serlo, pero no sería la mejor solución que fuéramos a una ley de teletrabajo que naciera con bronca con la patronal. Más bien creo que si la patronal quiere, tanto Comisiones Obreras como la UGT deberíamos de ofrecernos para, en este capítulo, poder limar asperezas. El Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, da marcha atrás, cambia de criterio y endurece la ley que rige el juego. Se acabó la publicidad a partir de ahora en la camiseta de los jugadores. Ni excepciones al fútbol ni a ningún otro evento deportivo, porque efectivamente Alberto Garzón vuelve a cambiar el guión y a partir de ahora la publicidad de las casas de apuestas online y los juegos de azar se va a limitar a un horario de 1 a 5 de la madrugada, tanto en televisión y radio como en cualquier plataforma de intercambio de vídeos. Además, ni siquiera será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas, tampoco en los estadios. Por cierto,
Es decir, que desaparecen principalmente las excepciones que se habían realizado respecto a la Liga de Fútbol y que permitían este tipo de anuncios para los eventos que comenzasen a partir de las 8 de la tarde. Este nuevo proyecto, modificado a través de un refuerzo a las restricciones, se ha enviado este mismo jueves a la Comisión Europea para su evaluación. Las cláusulas suelo son legales siempre y cuando el cliente comprendiese en ese momento que era lo que estaba aceptando. Así lo ha dictaminado la justicia europea, que se pronuncia por primera vez sobre ese tipo de interés que tiene que seguir pagando el cliente, aunque baje el tipo de referencia en el préstamo hipotecario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que las cláusulas suelo renegociadas de hipotecas pueden ser examinadas por un juez y declaradas abusivas, así como que es ilegal que los bancos obliguen a los clientes a renunciar a acciones legales tras la renovación del contrato. La justicia europea responde así a la cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Teruel sobre un asunto que enfrenta a una consumidora con Ibercaja en relación con una cláusula abusiva de un contrato de subrogación de préstamo hipotecario. En el fallo, el Tribunal de Luxemburgo declara que la directiva europea no se opone a la renegociación de una cláusula que puede ser declarada abusiva, siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre informado por parte del consumidor. En segundo lugar, abre la puerta a que la propia cláusula que modifica otra potencialmente abusiva de un contrato anterior puede ser también abusiva si no ha sido negociada individualmente. SEAT ha reafirmado este jueves su apuesta por el diseño y la producción de vehículos en España. La automovilística va a invertir 5.000 millones de euros entre 2020 y 2025 en nuevos proyectos de investigación y desarrollo para la construcción de vehículos en su centro técnico, especialmente eléctricos, y también en la renovación de equipos e instalaciones en las plantas de Martorell, Barcelona y componentes en el Prat de Llobregat. SEAT inicia una transición hacia un futuro acorde con la tendencia del mercado, donde la electrificación tendrá un papel protagonista. Y otra buena noticia que se une a esta de SEAT es que el Congreso Mundial del Móvil va a seguir celebrándose en España y por lo menos hasta el año 2024. Ha impulsado a Barcelona como la ciudad de las nuevas tecnologías y el emprendimiento y uno de los motores fundamentales de la economía de nuestro país. Y el acuerdo que hoy firmamos consolida ese compromiso que todos tenemos por la continuidad del mobile en Barcelona. Es un acuerdo que por parte del Gobierno de España se materializó legalmente hace 2 semanas en el Real Decreto de 23 de junio, gracias al que Barcelona se puede convertir hasta al menos 2024, como ha señalado muy bien el consejero delegado de la FIRA, en la ciudad anfitriona de este evento, el más importante de la industria del móvil a nivel internacional. Golpe al yihadismo en Badalona. Se ha neutralizado una célula que captaba y reclutaba a personas de su entorno para grupos yihadistas. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por su presunta participación en los delitos de captación y adoctrinamiento con fines terroristas. Durante el desarrollo de esta operación se han practicado 3 registros en los domicilios de los detenidos. En ese lugar, los investigadores han podido intervenir numerosos materiales electrónicos, terminales telefónicos y documentación que en estos momentos están siendo analizados por los agentes. Y aún quedan varios meses por delante, pero los décimos de la Lotería de Navidad ya están a la venta desde hoy mismo. El Gordo y otros premios van a repartir un total de 2.408 millones de euros y desde ya mismo pueden adquirir una de esas oportunidades en los más de 11.000 puntos de venta. El lema de este año es: este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. El décimo del sorteo de este año además está ilustrado con la tabla central del tríptico La Adoración de los Magos, una obra del Museo Nacional del Prado realizada por El Bosco. Durante estas semanas de confinamiento, Loterías ha ayudado a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, aportando alimentos y también material sanitario. Y ahora comenzamos a notar todos esos efectos de haber estado durante tantas semanas encerrados en nuestras casas por el confinamiento. Exactamente 3 de cada 5 ciudadanos aseguran haber forzado la vista durante ese encierro obligatorio en casa. 7 de cada 10 adolescentes, además de 12 a 19 años, han sufrido un cambio de graduación en este periodo. Son algunos de los datos de un estudio que ha hecho públicos la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida.
100 días de confinamiento en casas o pisos pequeños, con iluminación artificial, utilizando móviles, pantallas, tablets, tenían que tener consecuencias, y lo que vemos es que 8 de cada 10 adolescentes jóvenes entre 12 y 19 años han perdido visión, y 6 de cada 10 adultos también. Era algo, digamos, anunciado. Y nos vamos ahora a esta página internacional con una trágica noticia, porque han hallado el cuerpo sin vida del alcalde de Seúl tras haber desaparecido misteriosamente. La policía surcoreana había desplegado un intenso dispositivo de búsqueda para tratar de localizarle. Fue su hija la que dio la voz de alarma. Aseguró que no sabía nada de su padre desde hacía 6 horas, que su teléfono móvil estaba apagado y que había dejado un mensaje en el domicilio como si de un testamento se tratase, aunque eso sí, según han dicho varios agentes policiales, la hija no ha querido decir públicamente de qué se trataba ni el contenido del mismo. Las autoridades buscaban al alcalde en uno de los barrios de la capital surcoreana, donde se detectó precisamente por última vez la señal de su teléfono móvil, y ha sido en esta zona donde se ha encontrado el cuerpo sin vida. Se han movilizado drones y también perros policía. El ayuntamiento había anunciado previamente la cancelación de un acto y han asegurado que no tenían noticia alguna del alcalde. Este cumplía con su 3er mandato consecutivo y era tremendamente popular. Muy buena sintonía fue precisamente lo que mostraron Donald Trump y Manuel López Obrador en su reunión en la Casa Blanca. Debería haber sido una cita 3, pero el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declinó la invitación a la cumbre. El encuentro estaba enmarcado para fijar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá. Se trataba de la primera ocasión que López Obrador sale de México desde que accedió al cargo en diciembre de 2018. Una reunión que se esperaba muy tensa, porque el presidente mexicano fue muy duro con Trump cuando este era candidato a presidente, llegó incluso a publicar un libro en contra de él. Me parece que todas esas rencillas quedaron en el olvido y que se produjo un baño de halagos y también de guiños. Tragedia en el centro de Japón. Las lluvias torrenciales que se están produciendo estos días han provocado que al menos 64 personas hayan muerto. Gran parte del territorio, casi la mayoría de las regiones del centro del archipiélago nipón, están bajo alerta meteorológica. Este paso del temporal de lluvias ha provocado que las precipitaciones sean muy intensas, no vistas así desde hace varias décadas. Se han desbordado ríos, desprendimientos de tierra y destrozos en numerosas viviendas y carreteras. Por el momento, las autoridades han decretado la evacuación de más de 200.000 personas. Tras semanas y semanas de lucha contra el patógeno, el hospital más grande de la Comunidad de Madrid, el Gregorio Marañón, y también el tercero del país, ha dedicado una carta a sus pacientes. Una emocionante misiva que recuerda cómo han sido estos meses. Dicen que es una carta escrita desde el corazón. Durante estos interminables días y temidas noches habéis sido nuestras parejas, padres y hermanos, nuestros abuelos, hijos, compañeros y amigos. Y la familia no es una opción ni un contrato, no es nada más ni nada menos que entrega. Aprendimos vuestros nombres para que supierais que estabais con nosotros. Para que sintierais que estábamos con vosotros como una necesidad mutua de reconocimiento. Y porque dicen que nadie sabe su verdadero nombre hasta que no es llamado por una voz ajena. Os hemos tratado, os hemos cuidado, pero también os hemos tendido una mano amiga para ofreceros la humanidad de la compañía. Tenemos que confesaros que el miedo a perderos nos ha hecho temblar, sollozar y derrumbarnos. Pero también nos hizo levantarnos, porque no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible. Porque ya nunca estaremos solos y porque hoy, por fin juntos, hemos formado un nosotros. Nos despedimos ya, les dejamos con la inmensa minoría y las noticias vuelven mañana puntualmente a las 8:30. Les esperamos. Gracias y muy buenas noches.